Buenas Perfecto. tardes, Joshua. Muchas gracias por esta entrevista que nos estás dando a Enlace Judío. Quisiera preguntarte dónde naciste y algo de tu historia. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Elena, y gracias a todos en Enlace Judío por la entrevista. Yo nací en el 95 en la Ciudad de México y casi toda mi vida fui a la Yiddish y acabando primero de prepa, mi familia y yo nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ahorita vivimos en Akron, Ohio. Y bueno, crecí en un México, dentro de un ambiente muy judío y maravilloso. O sea, mis 4 abuelos fueron la primera generación de judíos nacidos en México. Conocí a 4 de mis bisabuelos que fueron inmigrantes. Y así es como crecí. Yo crecí rodeado de ellos. Ok. Desde que llegaste a Estados Unidos, mantuviste tus raíces. Me refiero a tus raíces judías. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? Llegando aquí, acabé prepa, segundo y tercero de prepa, en una escuela pública, estuvo difícil viniendo de la Yiddish Schule, rodeado de tantos paisanos, pues fue muy difícil porque en Akron no hay mucha comunidad judía. Entonces, ir a una escuela pública en donde éramos a lo mejor 1,300 alumnos y éramos, de los cuales 6 judíos, fue muy difícil. Entonces, acabando la escuela, fui a una universidad que se llama Kent State University y ahí me involucré muchísimo con la comunidad judía. Me involucré en una organización que se llama Hillel, que es como una casa que está siempre abierta para todos los estudiantes judíos. Me involucré también muchísimo en Chabad, que también es parecido a Hillel, pero más religioso, donde abren su casa para los que quieran, hay actividades, hay comidas. Y bueno, en la parte social estuve muy involucrado y en la parte académica también, porque mi carrera fue historia y estudios judaicos. Y toda la parte de estudios judaicos fue increíble. Tomé muchísimas clases increíbles y aparte empecé a trabajar dentro de este programa y ayudé pues a planear excursiones, por ejemplo al Museo del Holocausto en Washington o a Polonia. Y bueno, aprendí muchísimo y me encantó estar en ese ambiente. ¿Cuáles son tus planes para un futuro? Bueno, acabando Kent State, me gradué en el 2018 y yo siempre, desde que tenía 13 años, he querido ser rabino. Entonces, acabando en Kent State, me mudé a Los Ángeles y fui 2 años a una escuela rabínica allá. Y ahorita, justo hace 3 meses, me cambié de escuela y estoy en otra escuela rabínica. Ahorita es online, pero la escuela está en Nueva York. Y esos son mis planes a futuro. Siempre he soñado con ser rabino y espero, primero Dios, algún día pronto. Lo vas a lograr. Dentro de tus raíces, alguno de tus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos te inspiraron para ser rabino? Sí. Mi tatarabuelo fue el rabino Jacobo Goldberg. Y tengo aquí una foto de él, por si quieren ver. Sí. Él fue rabino, él nació en un shtetl que se llamaba Lapets, en Bielorrusia. Y él se casó en Minsk, tuvo hijos en Minsk, luego llegó a México y tuvo más hijos en México. Y él murió en el 87, yo no lo conocí, pero siempre he sabido de él.
Y bueno, porque en la familia siempre se cuentan historias de él, que cómo hacía el vino para Pesaj y cómo hacía jabón y cómo le gustaban los frijoles mexicanos, ¿no? Entonces siempre se cuentan estas historias y a mí siempre me había llamado la atención. Siempre me han llamado la atención todos mis antepasados, pero él en especial tiene algo. Y veo sus fotos y veo su cara y su mirada y tiene algo especial. Entonces, en segundo de secundaria hice el proyecto de Shorashim en la escuela, donde tienes que investigar de cada una de tus raíces. Y cuando me tocó investigar de él, me enloqueció. Aprendí muchísimo sobre su vida, vi todas las fotos que tenemos de él y me inspiró muchísimo. Yo ya quería ser rabino en ese entonces, en segundo de secundaria, pero si lo llegué a dudar, al aprender de él, se me quitó la duda. O sea, dije, no, ¿sabes qué? Esto es 100% lo mío, yo quiero ser como él. Muy Y bien. bueno, hasta hoy en día tengo su foto aquí siempre junto a mí. Cuando estoy estudiando en la escuela online, pongo mi foto arribita aquí junto a los libros, entonces él está estudiando conmigo. Estoy haciendo que vaya otra vez a la escuela. Eh, ¿qué, qué te inspiró? Bueno, esta lo quito. Sé que escribiste un libro para tu tesis. Empezaste como tesis en la universidad que se llama Los judíos en México. Si estoy en lo correcto. La historia de los judíos en México. ¿Qué te inspiró a hacer este libro? Ok. Bueno, me voy a remontar bastante en el tiempo. En el 2004, yo tenía 8 años. Y justamente esto lo escribí en la introducción del libro. Pero en el 2004 yo tenía 8 años y mi familia y yo hicimos un viaje a Nueva York y vimos en el teatro El violinista en el tejado. Y esa era la primerita vez que yo veía El violinista en el tejado. Hoy en día es mi obra y mi película favorita, pero en ese entonces me traumó verla. Me traumó la parte del pogrom, cómo atacan cuando están a la mitad de la celebración de la boda y los atacan y queman todo su shtetl. Y me traumó cómo al final llegan los soldados y les dicen, váyanse de Anatevka, ¿no? O sea, tienen 3 días para empacar e irse. Y me traumó. Entonces regresamos a México y fui unos días después a casa de mi bobe Eva Gochman, la hija del rabino Goldberg. Entonces fui a su casa y le dije, te quiero entrevistar. Y gracias a Dios mi mamá grabó esta entrevista, la tenemos en video. Y imagínate, a los 8 años, y yo la quise entrevistar, le dije, Bobe, vi El violinista en el tejado y estoy traumado. O sea, así, yo sé que tú naciste en Bielorrusia. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿fue igual? ¿Llegaron soldados y les dijeron, váyanse de aquí? Y bueno, resulta que claro que no fue así la historia de ella. Muchas historias sí fueron así, pero la de ella no. Pero bueno, no importa. El punto es que cuando la entrevisté y cuando la estaba viendo a los ojos, mi bobe tenía los ojos verdes más hermosos del mundo. Claritos, divinos. Entonces, yo me acuerdo perfecto cómo la veía directo a los ojos y me acuerdo pensar, estos ojos que me están viendo ahorita a mí han visto mundos enteros. Han visto Minsk, han visto soldados, caballos, las calles empedradas europeas, han visto barcos de vapor, el puerto de Veracruz, el centro histórico, los años 30, 40, 50. Han visto tanto y ahorita me están viendo a mí. Y me sentí muy inspirado y dije, tengo que investigar más sobre esto, sobre los inmigrantes, sobre los judíos de México, por qué salieron, por qué llegaron. Y desde ese entonces me fascinó la historia, en especial la historia judía, y más en especial aún la historia de los judíos en México. ¿Cómo fue que reuniste toda la información que está en tu libro?
Cuando estaba estudiando en Kent, que como ya mencioné, estaba estudiando historia y estudios judaicos, yo estaba en un programa que el requisito para graduarse era escribir una tesis en donde se incorporaran las dos áreas de estudio, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía que incorporar historia y estudios judaicos y no le tuve que pensar mucho, o sea, fue muy fácil para mí decidir, dije, voy a escribir la historia de los judíos en México. Entonces, en el 2017, en el verano del 2017, viajé a México y estuve en México creo que mes y medio o 2 meses. Y esos 2 meses me la pasé investigando, pero a fondo. Fui al Centro de Documentación Judío de México y me la pasé ahí días enteros escaneando documentos y periódicos y fotos. Y fui a casa de mi tía, la hermana de mi bobe, Alice Gochman de Bacal, que es historiadora, y ella con muchísimo gusto aceptó la idea de ser mi tutora de tesis y ella tiene una biblioteca enorme en su casa y me prestó miles de libros para que yo saque información. Y bueno, así fue como recolecté toda la información que luego me la tuve que traer a Estados Unidos y ya regresando tenía yo, me acuerdo, todos los libros y las fotos y los documentos y dije, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y bueno, poquito a poquito fui sacando, dividí en capítulos, saqué información de aquí, de allá, y así es como se fue dando. Pues me da mucho gusto. ¿Y desde qué época es tu información? El libro cubre lo que es de 1519, en la época colonial, hasta hoy en día. O sea, yo acabé de escribir en el 2019, pero ya me gustaría agregarle todo este año para que esté hasta la fecha. ¿Y cómo podemos ver tu libro? Bueno, el libro, ahorita hay dos versiones. Está la versión en español y la versión en inglés, pero ahorita tengo solo el texto. La idea es publicarlo y la idea es publicar un libro, no de texto, sino un libro grande en donde yo pueda incluir todas las fotos y los documentos, como un libro de mesa. Y bueno, todavía no se acaba eso, todavía falta bastante, pero esa es la idea. Pero el libro ya está online. El libro todavía no está online. Ahorita sigue bajo revisión y edición, Ok. pero una vez que yo acabe de hacer todo el diseño, incorporando las fotos, documentos y el texto, ya lo vamos a publicar. Yo creo que sí, aparte de la copia física, sí me gustaría publicarlo también en línea. Entonces sí quisiera, como todavía no está online, que yo pensé que ya estaba, quisiera que nos platicaras un poquito de los 3 periodos que investigaste. Sí, bueno, el primer periodo es la época colonial. Y la investigación de esta época fue algo increíble porque yo no sabía absolutamente nada, nada, nada. Y una de las cosas más increíbles fue cuando estaba en México haciendo la investigación en el 2017, como mencioné, fui a casa de mi tía Alice Bacal. Ella tiene en su casa varios objetos de la época colonial. Y bueno, claro que me los sacó todos y me los enseñó para que les tome fotos que van a salir en el libro, pero tiene muchísimos Graggers de Purim que se hicieron en esa época. Y tiene, bueno, Graggers grandes que se ven, tienen un Maguen David y tiene también Graggers así chiquititos, que tienen figuritas cada uno. Hay uno que tiene la figurita de una niña bailando, otro que tiene un león, un toro, y todos estos me los dio, los tenía yo en mis manos y dije, wow, o sea, criptojudíos han, han tenido esto en sus manos también en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y bueno, me encantó, fue algo increíble para mí y también tenía en su casa, me enseñó objetos, por ejemplo, una menorá así chiquitita, que más bien es una menorá no para usarse, sino para colgarla en la pared como adorno. Y también es de esa época y me encantó.
Y bueno, yo gocé la investigación muchísimo. Para los que nos están viendo, quiero aclararles que un grague es una matraca, ¿ok? Sí, gracias. Sí, porque tenemos mucha gente entre nuestro público que no habla yiddish o no habla hebreo, entonces sí quise, te dejé terminar de hablar, pero sí quise hacer esta Gracias. aclaración. Gracias. Sigamos. Ok, después empecé a investigar lo que es el siglo XIX. Y bueno, no incluye muchísima historia judía, pero es muy importante hablar sobre esa época, porque es una época en la que se modernizó el país y en la que, bueno, gracias a Benito Juárez hay mucha tolerancia y mucha libertad de religión. Entonces, muy importante. Y bueno, más hacia el porfiriato ya hay más historia judía. Entonces fue increíble aprender sobre todo eso y aprender sobre lugares como el Palacio de Hierro, que yo no tenía ni idea que lo fundó un judío de Francia, o como la joyería La Esmeralda, que la fundaron dos judíos, o por ejemplo que judíos le prestaron los millones de pesos al gobierno, los millones de pesos necesarios para construir muchísimas vías de tren en todo el país. Entonces son varias cosas que yo dije, wow, súper interesante. Y bueno, luego la tercera época, el tercer periodo de la historia de los judíos en México es la historia moderna, desde el siglo XX y parte del XXI. Y claro que esa historia, este periodo es mi favorito porque cuando yo cuento cuando yo cuento esta historia, yo cuento que los inmigrantes salieron de Europa y llegaron en barco de vapor y llegaron a Veracruz y se fueron directo al centro histórico y vivieron en vecindades. No estoy contando historias de inmigrantes, estoy contando mi propia historia. Estoy contando la historia de mis raíces, mis bisabuelos. Entonces, este tercer periodo me fascina, me llena y me encanta aprender y todo el tiempo estoy investigando más y más. ¿Qué nos puedes platicar de este tercer periodo? O sea, de algún... En general, ¿qué sabes de Ok. este tercer periodo? ¿Cómo se acomodaron? ¿Qué hacían? ¿Cómo se mantuvieron? En este tercer periodo llegaron los inmigrantes, bueno, todos los que venían del Imperio Otomano y del norte de África, llegaron antes, llegaron a principios del siglo XX. Todos los que venían de Europa se iban a Estados Unidos. A partir del 21 y del 24, cuando Estados Unidos pone las cuotas de inmigración, todos los judíos de Europa empiezan a llegar a México. Pero entonces, digo, sí habían algunos de Europa antes de los 20, pero no muchísimos. Y todos estos judíos que ya estaban en México fundaron la primera comunidad judía, la comunidad Monte Sinaí, en 1912. Y esta comunidad fue fundada por todos los judíos que había en el país. No importa si unos eran de Europa, otros del Imperio Otomano, otros de Damasco, otros de Alepo, no importa, todos juntos la fundaron. Y 10 años después, en 1922, cuando empiezan a llegar muchos judíos de Europa, pues hubo varios desacuerdos dentro de esta comunidad y los judíos de Europa decidieron formar su propia comunidad. Entonces, en el 22 nació la comunidad Ashkenazí. Y un año después, en 1923, los judíos de origen sefaradí, o sea, de España y del Imperio Otomano, de los Balcanes, etcétera, se separaron también y formaron su propia comunidad sefaradí. Y unos años después, en el 38, los judíos originarios de Alepo se separaron de la Monte Sinaí y fundaron su propia comunidad Sedacá Umarpé de Alepo. Entonces la Monte Sinaí se quedó solo de los judíos de Damasco. Y así es como nacieron las 4 comunidades
que aunque, bueno, siempre desde ese entonces, ¿no? Hasta hoy en día siguen bastante separadas, pero lo bueno es que en el 38 se fundó el Comité Central, que es como el gobierno, ¿no? De la comunidad judía de México, es lo que une a las 4 comunidades.